Cervezas, tapas e historias. Hace bastante tiempo que he estado sin grabar, he de admitirlo, pero en mi defensa diré que, bueno, que yo soy estudiante universitario y también he sido uno de los principales promotores del proyecto. Por algo soy el que da voz a este. Entonces, claro, aunque yo reciba ayuda con los guiones, necesito el tiempo para poder ponerme a grabar, ponerme a preparar alguna que otra cosa, a revisar los documentos. Si hay un guión que no suele ser un guión muy explícito, también me lo tengo que preparar con tranquilidad. Entonces, pues nada, vamos a hacer la parte 2 de, como estuvimos en el último podcast, que algunos lo recordaréis, de Egipto, ¿vale? El especial de Egipto. El primer punto que tenemos que tratar, ¿vale? Es el Egipto de Saladino. No sé si. Hay que aclarar que Saladino es una persona extranjera, ¿vale? No es egipcio. Aquí podéis ver cómo era Saladino y su reinado, ¿vale? Esta es toda la extensión territorial que consiguió el Egipto de Saladino en su momento de mayor de extensión. Esto es un dibujo árabe de Saladino y esto es un dibujo cristiano de Saladino. Y este es Saladino en el Reino de los Cielos. Película que a muchos les sonará por Ibelín, que es el protagonista, ¿vale? Que por cierto, habrá que hacer algún pequeño análisis de esto porque, para que lo sepáis, el protagonista no era para nada un tío pobre, ni un herrero, ni nada por el estilo. Pero eso ya hay otro montón de vídeos en internet, en YouTube, que son muy buenos. Como recomendación está Miguel Delis, ¿vale? Para empezar, como ya hemos dicho, Saladino era extranjero. Nació en la actual Irak, hijo de una familia de mercenarios kurdos, que eran un grupo étnico árabe, musulmán, perdón. De entre los cuales destacaba su tío Shirkuh, que alcanzó bastante poder al apoyar a uno de los herederos de los reinos locales, llamado Nur al-Din, que era el hijo menor, pero se le designó heredero, aún así, lo cual causó evidentemente problemas, como imagináis, de Zengi, que era el gobernante al que sirvieron su familia en Mosul y Alepo, habiendo sido expulsado de Irak anteriormente por sus contratantes, ¿vale? Básicamente, Shirkuh y su familia empiezan trabajando en Irak, los echan y se van a Alepo y Mosul a trabajar toda la vida. Así, en una nueva posición, este Shirkuh empieza a ganar poder como la mano derecha de Nur al-Din, que se muestra como en una revitalización del mundo cultural árabe tras la decadencia interna que había tenido por el crecimiento de grupos internos, como por ejemplo los Hashashin, que es el otro tema interesante a tratar, y por otro lado los ataques externos, porque recordemos que estamos en la época de las cruzadas. Saladino es ya el fin de las cruzadas. Es decir, Saladino vive tanto el apogeo como el fin de las cruzadas. En la corte de Nur al-Din estaba uno de los destronados visires egipcios, porque el Estado egipcio pasaba una crisis interna del califato fatimí. Eran califas y era la dinastía fatimí. Así, aprovechando una incursión cruzada del rey de Jerusalén, en aquel entonces Amalarico, que esperaba tener el apoyo de Bizancio para anexarse parte del sur, es decir, su idea era tomar la zona del norte de Egipto y quedármela yo para mí. El problema radicó en que Nur al-Din envía a Shirkuh para apoyar a los fatimíes. Pero esto es curioso, porque Shirkuh, ¿qué va a hacer? Shirkuh se va a colocar a sí mismo en el poder. Es decir, aunque sigan estando los fatimíes, el que manda es él. Será uno de los principales consejeros del califa, como os podéis imaginar, porque solo le hará caso a él. Y, curiosamente, en esta época ya empieza Saladino. Saladino, en su juventud, es gobernador de Alejandría, la misma ciudad que fundó Alejandro Magno en Egipto, en el tiempo del Egipto anterior al Egipto Ptolemaico, ¿vale? Sería otro punto importante a tratar. Realmente Saladino no era como tal un militar, sino que había tenido una tendencia hacia la historia, la fe y la filosofía. Era un erudito, ¿vale? En todas reglas. Lo que pasa que lo que era muy astuto. Era un tío muy astuto, muy, muy listo. Muy astuto, con mucha capacidad. Era un tío sagaz. Y entonces, pues claro, era muy apañado. Y va a destacar mucho en el plano militar junto a su tío. A pesar de que, vuelvo a decir, originalmente no era militar. Eh, Tras unas campañas en el que se pelearon Shirkuh y Nur al-Din, pues claro, Shirkuh dice, vale, yo te he ayudado, pero yo quiero mi terreno. Y Nur al-Din no quiere, Nur al-Din lo quiere para él. Entonces hay unos conflictos donde es donde empieza a destacar Saladino. Y al final dicen, bueno, Shirkuh, tú te quedas en Egipto tal cual. En plan, adiós Fatimíes, yo te reconozco a ti como señor de Egipto. ¿Vale? Este lo que hizo fue nombrarse como una especie de shogun, al estilo japonés, ¿vale? Que eso para que lo entendáis es un visir. Yo soy el visir, soy el que manda en el reino y el califa está un poco de monigote, ¿vale? Eh, Sin embargo, apoyado de unas cuantas personas, como el propio califa o varios nobles locales, ante una muerte prematura de Nur al-Din, muere casualmente en el mejor momento que le viene a Saladino, asciende al poder, ¿vale? Sin rechazar a Nur al-Din,
Porque claro, en teoría teníamos como una relación de semivasallo, ¿vale? Para que lo entendáis. Él dice, no quiero, no, yo sí, ya voy y tal, no sé qué, y se va distanciando. Cumpliendo una predicción que ya había hecho antes Nur al-Din. Que ya se veía venir lo que le iba a pasar. Que se iba a quedar solo. Apoyado en una administración centrada en su familia, una propaganda suní en medio de un país chiita, para que vosotros lo entendáis, significa que su fe era bastante más diferente, y en este caso la suní era más abierta, lo cual provocaba un conflicto interno bastante potente en la religión. Y el ejército de Shirkuh apartará al califato del poder. Dirá, ya no, aquí no me es califa, yo soy un sultán. Y funda el sultanato ayubí, los ayubíes. Su poder fue visto como una enorme victoria árabe, especialmente para los suníes, como podéis imaginar, que a su vez reafirmó su independencia. Pero claro, dice, yo me separo porque yo tengo mi propia política religiosa, mi propia política militar, yo aquí mando. Y entonces es como una especie de estrella de rock. Es una estrella en ascenso. Todo el mundo, oh, Saladino, no sé qué, tal. Recordemos que los cruzados, por otra parte, se le reconoció como el caballero musulmán, ¿vale? El hombre musulmán, por excelencia. El verdadero buen hombre musulmán para los cristianos. Era el mayor enemigo, pero a la vez le tenía respeto. Poco a poco Nur al-Din va a ver su influencia eclipsada. Y además, no sigue las órdenes de este, evidentemente. Aunque teóricamente debería hacerlo. Y actuaron un poquito en plan amiguitos contra los cruzados. Por interés, básicamente. Entre sus éxitos, aumentó la presencia en Libia. Unificó Yemen, llegando hasta el Mar Rojo, como podéis ver por aquí, en esta imagen. Conquistó Damasco y tras la muerte de Nur al-Din, mientras que sus hijos fueron totalmente eclipsados, él fue proclamado sultán de Siria. O sea, el tío se quedó el reino de Nur al-Din y a su familia se la quitó de en medio. Convencido de su propia influencia, del tío se lo empieza a creer mucho, empieza a crear una zona de influencia, que es esta zona que veis aquí, ¿vale? Donde básicamente lo que dice es, hay que unirnos frente a los cruzados, hay que traer la vuelta de las ciudades sagradas. Entre esto estamos hablando de retomar a Jerusalén, ¿vale? Cabe destacar como de entre estos enfrentamientos llegó a asediar el castillo de los Hashashin, que para que entendáis son los que se han inspirado en los que se han inspirado el videojuego popular de Assassin's Creed, ¿vale? Según la leyenda, cuando Saladino dormía, de repente se levantó porque notó una presencia, ¿no? Y el líder de los Hashashin se apareció en su tienda como una serpiente y le dijo, es mejor tenerme de aliado. Y Saladino dijo, es verdad. No es broma, en plan. No es broma, es que Saladino lo van a intentar asesinar un montón de veces, ¿vale? Lo que pasa es que no le va a salir bien. Ya consagrado como líder militar y político, faltaba la perla. Lo que él estaba diciendo, lo que he dicho antes, ¿qué es lo que más le interesa a Saladino? Jerusalén. Lo que le interesa a Saladino es Jerusalén, nada más. Entonces, el reino cruzado de Jerusalén estaba en una clara decadencia, enfrascado en lucha interna y una debacle económica importantísima. Encima, el rey de Jerusalén era Balduino IV, que vale que sí, era un gran rey, habrá que hacer algún vídeo de él o algún short de YouTube, pero el gran problema que tenía es que tenía lepra, y que tenía 16 años, entonces no se pueden esperar mucho de él. Sorprendentemente, Balduino va a ser su mayor enemigo, le va a contener hasta los 25 años, que es cuando muere, bueno, 20 y pico, no, perdón, 25 no, 20 y pico, a Saladino, incluso causando una derrota a este en la que casi se carga a Saladino, que casi la palma. El leproso enseñó un poco, por así decirlo, los dientes. El leproso es el mote que le pusieron, ¿vale? Muy cariñosos sus súbditos con él, como podéis ver. Pero ambas partes no podían sino respetarse. ¿Por qué? Porque al final es como tantos años de conflicto, porque piensa una cosa, los dos son líderes pragmáticos, los dos son líderes inteligentes, saben perfectamente a qué juego están jugando de la política. Ambos eran personas talentosas, capaces, y que en otra situación muy probablemente hubieran sido aliados. Lo que pasa es que las paces, los tratos y los conflictos era algo que lo incentivaba. Y lo cual, por cierto, respetaban bastante entre sus pactos. Tras morir Balduino, los nobles cruzados volvieron a las andadas, ¿vale? Decidieron retomar el conflicto, saqueando rutas comerciales y tomando rehenes, incluso a familiares del propio Saladino. Lo cual, como podéis imaginar, lo enfadó un poquito. O sea, tú imagínate que a tu hermano o a tu hermana, o a tu madre o a tu padre, lo raptan. Después, en mitad de una tregua, ¿eh? Entonces lo que hace es marchar a Jerusalén. Y la toma, ¿eh? La toma, no duda. ¡Pum! Tomada. Y lo que hace es reducir el reino de Jerusalén al reino de Acre. Bueno, reino de Jerusalén, reino de Acre. Lo que hace es reducirlo a esto que veis, a esta zonita que veis aquí. Esta zonita que veis aquí, porque como veis Jerusalén lo toma. Toda la zona entera. Esto, evidentemente, no vino sin ningún éxito más. El principal líder de los nobles cruzados, que era Reinaldo de Chatillon, que era, por cierto, un tío que es muy interesante también, otro short que tengo que hacer, se dedicaba a la piratería contra los árabes.
y fue el que planeó todo el secuestro de la familia de Saladino y todo eso que causó que se enfadase. Por lo tanto, lo ejecutaron. Y esto tuvo un gigantesco éxito propagandístico. Saladino no es tonto. Saladino se pone a decir, sí, sí, yo he recuperado la Gran Jerusalén. Es uno de los mayores centros de los musulmanes para los musulmanes suníes. Es importantísimo. A pesar de intentos de unos reyes franceses e ingleses como Ricardo Corazón de León en sus últimos años de derrotarlo, se aferró a su conquista todo lo que pudo. Finalmente moriría con una edad bastante notoria, habiendo logrado estabilizar la sucesión. Lo cual, como podéis saber en cualquiera que le guste la historia, es una cosa bastante complicada. ¿Qué quedó de Saladino y de su legado cuando él murió? Lo primero que se perdió fue un poco esta zona de Túnez, esta zona, la zona siria y la zona de Omán y Yemen también un poco, pero sí que es verdad que Egipto se mantuvo como una potencia con los ayubíes durante muchos años. ¿Qué he usado de fuente? De fuentes he usado las cruzadas vistas por los árabes, de Amin Maalouf, que es un periodista franco-libanés, secretario de la Academia Francesa, que a su vez es premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2010, ¿vale? Siendo economista, político y sociólogo. Y además, siendo enviado especial en Etiopía y en Vietnam. No os podéis quejar de que este tío es una mala fuente. O sea, este tío ha hecho de todo. Yo quisiera estudiar lo mismo que él. Ha hecho de todo. Es impresionante. Entonces, dicho esto, vamos a pasar al siguiente punto, ¿vale? La modernidad en Egipto. Esto es la edad moderna. De Napoleón a Farouk. Estamos hablando, ni más ni menos. La dinastía Yubí, que irá venida de menos, irá perdiendo influencia, caerá pronto, después de los primeros sucesores, por intrigas palaciegas, no por crisis externa ni nada por el estilo, pasando a depender de los mamelucos, que eran esclavos convertidos en soldados, que finalmente van a establecer su estado propio con sede en Egipto, teniendo como capital el Cairo, como con Saladino, teniendo un sultán electivo, un sultanato electivo, entre los líderes y militares que habían entre los mamelucos, lo cual, como os podéis imaginar, como ha pasado en todas las monarquías electivas, era un pifostio y era inestable a más no poder. Entonces, a su vez, es que claro, encima se buscan los problemas. Van a querer expandirse en la zona sudanesa, la zona libia y la zona sirio-palestina. Porque claro, como van perdiendo influencia, tienen que ir lanzándose a recuperar la unión otra vez, ¿vale? Sería en la zona sirio-palestina donde tendrán más éxito, llegando a controlar desde Siria hasta Chipre. Lo van a lograr mantener el sultanato mameluco. Sin embargo, no todo dura para siempre, por desgracia. Su poder se vio ampliamente mermado con la expansión otomana, que desde Anatolia y los Balcanes llevaron su poder hasta Mesopotamia, Egipto y Argelia, sin que los líderes locales pudieran efectuar una dura resistencia. Con el tiempo, los líderes mamelucos quedaron subordinados a los otomanos. ¿Vale? Cabe destacar que la intervención militar científica de Napoleón, que es este señor que ves aquí, un tío que igual suena igual no, es una broma, espero, se intentó apoyar en gobernantes locales, en los mamelucos, sin bastante poco éxito. Después de eso, Egipto pasó de estar dominado por los otomanos a por los ingleses, por la dinastía de Mehmet Ali. Mehmet Ali es este tío, ¿vale? Y es uno de los principales modernizadores del Egipto de la época. Egipto se moderniza por este hombre, es súper importante realmente, ¿vale? De esta vendría, por cierto, la actual casa real egipcia. Proviene de este hombre. Por cierto, digo actual porque como tal siguen teniendo descendientes. Lo que pasa es que ya no son reyes. Lo que ocurre entonces es que se da un auténtico esplendor económico, administrativo y político. Logrando incluso, como los otomanos están en decadencia, tener bastante autonomía. Siguen dentro del dominio otomano, pero van un montón a su rollo. Muy, muy a su rollo. Como he dicho antes, depende de los ingleses más que de los otomanos, estando dentro del Imperio Otomano. Ya con Fuad I de rey, surgirá el partido WAFD. WAFD, ¿vale? Perdonad por mi árabe de bolsillo. Supongo que tendré algo por sandalú. Era un partido nacionalista y antibritánico. Ampliamente popular, porque era antibritánico, que eran los que mandaban, pero que el monarca, Fuad I, excluyó siempre del poder. Su hijo, Farouk, por el contrario, era alguien popular, que se le consideraba amable y educado. ¿Vale? Por cierto, son los de la casa real, como podéis imaginar. Lo que pasaba es que eran megalómanos, ambiciosos e incluso se pensaba que era cleptómano. Se consideró un rey de reyes o faraón, haciendo cosas que tuvieran, vamos, hay historias bizarras de él a porrón. Mira, es que voy a contar unas cuantas. Mira, el único avión que tenía Egipto lo usaba para lanzar pelotas de golf, y si alguien la llevaba al palacio, obtendría comida en chuches, sí, de por vida. Tú imagínate, todos los días comiendo Haribo.
Pues ya está. Fruto de su propia filantropía y de su cleptomanía, llegó a hacer cosas como robar un reloj de cuco a Churchill. En mi opinión, bastante pasado. En plan, lo siento, aquí debo comentarlo. Muy puto amo. En plan, para mí es la política que más me ha gustado que ha hecho. Robarle un reloj a Churchill. Me parece maravilloso. O sea, va a ver a Churchill y le roba un reloj. Es que me parece maravilloso. Su extravagancia, sus rasgos negativos y evidentemente una incompetencia clara, acabó por dar más popularidad al partido WAF, al Partido Comunista y a los hermanos musulmanes, que son los tres partidos más fuertes de la época. Esto terminará con el golpe de Muhammad Naguib en 1952, cuando Egipto fue completamente derrotado en la guerra contra Israel en 1948. Y encima, el rey dijo, no, yo no voy a hacer ninguna reforma. O sea, después de perder la guerra. Y encima, bueno, si por si acaso era poco, además se declaró rey de Sudán, a pesar de que no tenía control sobre Sudán, ¿vale? Aunque intentó pactar un poquito con los ingleses para ver si se lo podía repartir o no, pero al final eso no salió, ¿vale? Entonces, pues como podéis imaginar, cayó completamente ante Naguib. Que Naguib ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad con el siguiente personaje, ¿vale? ¿Qué fuentes usa? Especialmente, como os podéis imaginar, era una forma muy compleja de verlo, era un montón de tiempo y es una cosa que no hay tanto. He usado la historia del Egipto contemporáneo, de Barba Azaola Piazza, titulada en Estudios Árabes e Islámicos Española. Muy recomendable, por mi parte. A mí, en lo personal, me ha gustado mucho. Así que vamos a pasar ya al tercer punto. Gamal Abdel Nasser, el hombre que nacionalizó Suez. Es una persona de origen humilde, todo esto son fotos suyas en las diferentes etapas de su vida, ¿vale? Esto es cuando es más joven, esto es cuando está en el ejército, esto es cuando ya es presidente y estos son sus últimos años, ¿vale? Como tipo, el chaval realmente no cambia mucho. Bueno, no cambia mucho, el chaval envejece bien. El chaval, a ver, tiene más años que yo. De origen humilde, fue ascendiendo en el escalafón social por el único sitio por el que se podía, ¿vale? Que es el grupo de oficiales del ejército, ¿vale? No se podía de otra manera. Con el desastre de la guerra con Israel que he mencionado antes, en 1948, fundó, junto con otros, el grupo de los oficiales libres, que son los que tomaron el poder con Naguib, ¿vale? Sin embargo, no asumirá el poder, sino que buscaron a una figura popular que a lo mejor no estuviera tan metida en el movimiento, pero que sí que pudiera ayudar, que era este Naguib que he dicho antes, porque era un general, un comandante bastante popular, que había participado en la guerra y que se le quería mucho. Siendo el primer presidente de la República Egipcia. La República Egipcia, que se acababa de fundar. Sin embargo, en 1954, a los 2 años de haber proclamado la República, Naguib va a ser apartado por Nasser. Cosa que lo hizo sin haber un poco de resistencia, habiendo encontronazos hasta que al final Naguib se retira de la vida pública, ¿vale? Siendo el origen del naserismo. Vosotros diréis, ¿qué es el naserismo? El naserismo es el panarabismo egipcio. Está a favor de la nacionalización de las empresas, de una reforma agraria, de modernizar Egipto y llevar una política exterior anticolonialista. Lo cual le va a llevar, como podéis imaginar con todo este pifostio, a victorias propagandísticas gigantescas en el mundo árabe. ¿Por qué? Porque se va a volver uno de los grandes exponentes de la lucha contra el colonialismo. Entonces, claro, su fin no sería ni siquiera en sus derrotas, porque él fue derrotado en la guerra de los años 60 contra Israel, sino que sería en su propia muerte, en 1970, siendo el líder más carismático, apoyado y conocido en el mundo árabe hasta su muerte. O sea, estamos hablando que este hombre se tira casi 20 años en la cúspide del poder de todo el mundo árabe. Es muy complicado hacer justicia a esta figura. Si bien es cierto que tenía una tendencia muy autoritaria, la tenía, hay que hablarlo y decir así, la tenía. Mejoró la justicia social, así como acabó con la confrontación política, prohibiendo incluso los partidos más peligrosos, lo cual, en parte, claro, peligrosos para él, también como podéis imaginar. Modernizó la economía, el campo se benefició a través de obras como la presa de Asuán, incluso llegó a hacer cosas tan novedosas como la pensión por viudedad. O sea, esto es curioso, la pensión por viudedad la crea para la gente de su gobierno. Llegaría a entrever incluso un programa de gobierno unido en el que uniría la República de Egipto y Siria, que se llegaría a plantear como la República Unida. Lo que pasa es que será muy efímera porque su tendencia autoritaria lo enfrentó al partido sirio más poderoso, el partido Ba'ath, que son socialistas, y los comunistas en sí también. Así que, porque claro, pensé una cosa, tampoco podía posicionarse completamente a favor de ellos, porque entonces las potencias capitalistas lo iban a poner totalmente en la mira. Estamos en el marco de la Guerra Fría. Es importante para Nasser. Si Nasser se coloca abiertamente como un comunista, como un tío de... Le van a montar una guerra civil, o le van a matar, o le van a... Porque aparte, piensa una cosa, él se mueve en ese pragmatismo, ¿no? En esa idea de, sí, vale, justicia social, pero yo soy un tío autoritario y yo mando y yo permito políticas capitalistas. También, por si fuera poco, fue un factor decisivo para el crecimiento de la Liga Árabe y la creación del movimiento de los países no alineados, que fue un intento, fallido por desgracia,
de crear un tercer bloque en la Guerra Fría en contra de la Guerra Fría en sí misma. Sin duda era una figura gigantesca, ¿vale? A pesar del el país que tuvo. Hoy día, el país ya se ha liberalizado, lo cual tuvo sus cosas buenas y malas. Pero lo cierto es que Nasser sigue siendo popular muy extremadamente incluso a día de hoy. A pesar de que los partidos que se definen a sí mismos como nasseristas no tengan relevancia política. Principalmente porque no existe el nasserismo. El nasserismo es el nombre que se le dan a sus políticas. Pero claro, algunas de esas políticas son un poco de al momento, ¿me entendéis? Entonces, claro, ese es el problema. Y dicho esto, yo quiero acabar con una última reflexión. Este soy yo después de los exámenes, en esas 3 imágenes. Me represento a mí mismo. Sobre el Egipto actual, ¿vale? También de paso hablaré un poco de las fuentes, ¿vale? Porque esto lo integro dentro del punto de Nasser. El actual gobernante es Abdel Fattah el-Sisi, que lo que hace por desgracia es prolongar un régimen autoritario, alargando su mandato a través de la fuerza del ejército y del orden, aprovechando el apoyo que tiene por los militares, siendo el mismo general, retirado, claro, llegando a Egipto, en mi opinión personal, a un camino bastante oscuro. Está habiendo una represión importante, hay gente que se está yendo del país, entre otros lugares a España, y me parece que no podemos seguir tolerando ni aceptando que se permitan regímenes así de peligrosos en países que se consideraban tan avanzados dentro de lo que cabe, porque dentro del mundo árabe Egipto era uno de los lugares más avanzados, y dentro de África también. Dicho esto, voy a hablaros de las fuentes, ¿vale? Las principales fuentes que yo he seguido para Nasser y para esta reflexión ha sido Arabs Face the Modern World. Bueno, lo voy a decir en español porque sinceramente mi inglés es digno de chiquito de la calzada. El mundo, los árabes en el mundo moderno. Religión, cultura y política en el este. Nisim Rejwan. Nasser, el último árabe. De Said K. Aburish. El Egipto de Nasser. Un estudio en políticas dinámicas. Richard Dekmejian. Dekmejian con K. Nasser, los últimos años. De Abdelmagid Farid, que estuvo, por cierto, en otro lugar en el gobierno egipcio. Y el Egipto de Nasser, que por ser testada española, se llama Gemma Martín Muñoz, que es una arabista, que hace unos cuadernos muy buenos, los recomiendo un montón, y está muy bien. Dicho esto, me alegro un montón de teneros aquí. A todos aquellos que me estéis escuchando, de verdad que mil gracias por haber estado viendo esto hasta el final. Y nada, un placer teneros aquí. Se acabó. Venga, buen día.